Celebramos este domingo, el segundo domingo de Cuaresma, en el cual la liturgia nos presenta como evangelio para nuestra reflexión el evangelio de la Transfiguración, que encontramos en el evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. La pregunta que yo me hago a partir de la lectura del primer capítulo es esta, del primer versículo es esta. 6 días más tarde llamó Jesús a Pedro, Santiago y a su hermano Juan. 6 días antes de qué. Entonces me voy de una manera lógica, entonces antes de esta pericopa, y me encuentro que en el versículo 21 del capítulo 16, Jesús está diciendo, el Evangelio está diciendo lo siguiente. A partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. ¡Oh sorpresa! Nos encontramos con unos discípulos que están escuchando a su maestro, a su Señor, diciendo que es necesario que Él muera. En términos de la cultura judía, que es necesario que fracase. Y en el versículo 24 del mismo capítulo 16 nos vamos a encontrar: entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Por lo tanto, si pensamos en mentalidad judía de los tiempos del Nuevo Testamento, cargar con la cruz es también presentarse como el delincuente y es también cargar una condena de muerte. Imagínense ustedes, yo soy un discípulo y entonces mi Señor me dice que yo que lo he enseñado, que yo que le he dado vida, que yo que lo he fundamentado, tengo que morir a manos de otro. Fracaso. Y que para acabar de ajustar, no solamente fracasar, sino que yo también me tengo que sumar, porque es que yo también tengo que llevar mi cruz. En conclusión, puede uno pensar, hombre, estos discípulos son unos discípulos con una fe debilitada, son unos discípulos con una fe triste, acabada, temblorosa, timorata. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Deja el Evangelio a los discípulos en esa actitud? 6 días después, vuelvo al versículo primero del capítulo 17, Jesús llama a Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos se presenta glorioso, se presenta luminoso, se presenta como aquel que es la plenitud de la historia del pueblo de Israel. Porque no se nos olvide que aparece Jesús en medio de dos personajes representativos. Moisés, que representa la ley, que la ley es todo para el pueblo de Israel. Y Elías, que es el que representa el prometismo en Israel. Y entonces el evangelista está diciendo, hombre, este Jesús es la plenitud de la historia, llega a la plenitud en Jesús. Y no solo eso, después nos encontramos a unos discípulos que se postran rostro en tierra, que es una señal de adoración, y que se llenan de miedo, pero no un miedo venido de la inseguridad, sino un miedo que podemos identificar como temor de Dios. Y en el versículo 9 nos vamos a encontrar con que Jesús les va a hacer la recomendación: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Qué podemos decir para nosotros hoy? ¿De qué nos sirve eso para nuestra Cuaresma, para nuestro itinerario cuaresmal? Yo pienso que el mensaje tendría que ser este: vivamos nuestro camino de cruz, vivamos nuestro camino de conversión y arrepentimiento,
vivamos nuestro camino de discipulado y vivámoslo siempre convencidos de que el fin de la cruz es la resurrección. Fortalecidos en la fe, a pesar de las dificultades, de los errores, de las luchas, a pesar del dolor de los pecados, pero esperanzados, porque el fin del cristiano siempre es la participación de la resurrección y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan todos una buena semana, Dios los bendiga.